secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días, José Luis, y bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes A todos, del programa. a todos aquellos que nos siguen, que entiendo que también están bastante pendientes de la educación y sobre todo de algo que parece que se han convertido, pues no sé, en algo bastante tenso y es la situación de la FP dual. Hay conflicto y si no me equivoco va a haber una concentración esta misma semana, ¿no? No sé si el miércoles. Sí, efectivamente está prevista una concentración este miércoles, día 16 de octubre, frente a las sedes del Gobierno de Canarias, tanto de Las Palmas como de Tenerife, a partir de las 6 de la tarde. Están invitados pues todo el profesorado, por supuesto, pero también toda la ciudadanía que entienda que efectivamente Canarias se merece otro trato diferente a la hora de hablar de formación profesional, porque como se quiera, es una de las herramientas principales para elevar de alguna forma nuestro motor a la hora de tener personas cualificadas profesionalmente suficientes para atender pues, las demandas profesionales que tenemos en Canarias. ¿Dónde reside el conflicto para que se haya llegado al punto de que haya una manifestación este próximo miércoles? Pues verá, la cuestión es larga, ¿no? Porque no sé si sabe la gente que ya en su momento Canarias estableció una estrategia canaria de formación profesional dual, en la que estábamos inmersos, o lo habíamos firmado tanto las patronales como las organizaciones sindicales más representativas y el propio gobierno. Se ha hecho andar con este proyecto, aunque ya previamente se estaban haciendo otro tipo de proyectos para la incorporación de formación profesional dual, puesto que se estaba trabajando esa ley de ordenación e integración de la formación profesional, que es la que está ahora vigente. Pero bien, es cierto que esta ley se aprobó en el año 2022 y hasta mayo, finales de mayo de este año 2024, no han salido los reales decretos que la desarrollen. Entonces ha habido ahí un retraso bastante importante por parte del Ministerio, que ha hecho que todas las comunidades autónomas en este momento nos encontremos en una situación de implantación inmediata del primer curso de FP Dual. Aquí en Canarias además hemos ido un poco más allá y hemos querido incorporar los dos grupos, el primero y segundo, a la vez este año. Eso está suponiendo, pues bueno, un cierto, entiende el profesorado, recorte de horas lectivas, y esa falta de horas lectivas está produciendo pues este clima un poco de conflicto en el ámbito educativo. ¿Por qué? Pues porque el profesorado entiende que con las horas que se les está dando para poder realizar todas las funciones que conlleva la incorporación o la implantación de la formación profesional dual no es suficiente, y que van a tener que hacer, y están haciendo ya de hecho, horas fuera de su horario laboral para poder cumplir con las funciones que conlleva el ejercicio de sus funciones. Entonces confirma que hay profesores que están haciendo horas que no le van a pagar para cumplir con esas funciones que se les está requiriendo por parte del gobierno. Efectivamente, eso es lo que nos llega a nosotros por parte de los colectivos, y bueno, nos hemos reunido ya en varias ocasiones con la consejería en mesas técnicas, pero estamos observando que son mesas dilatorias, porque al final llevamos ya 3, 4 reuniones y no hemos avanzado prácticamente nada. Entonces, de ahí que hayamos ido incrementando las medidas de presión. Hasta ahora se estaban haciendo todos los miércoles paros parciales en los centros educativos en los que se imparte formación profesional, pero visto que al final pues, seguimos en el mismo punto en el que se ha iniciado el curso y llevamos ya pues, más de un mes en estas discusiones o estas negociaciones, pues hemos decidido dar un paso más y ir a una concentración ya pública delante de la sede del Gobierno de Canarias, y bueno, y a partir de ahí pues veremos qué otras medidas, si esto no cambia el rumbo, pues veremos qué otras medidas se podrán tomar de aquí en adelante. ¿Cuáles serían entonces esas otras medidas? Teniendo en cuenta que ya han hecho esos paros, ahora llega una manifestación, ¿cuál podría ser la siguiente? Hombre, en principio está prevista que pueda haber alguna convocatoria de huelgas si seguimos en esta dinámica. Lógicamente tendremos que ir tanteando en esta jornada del miércoles de concentraciones, pues también habrá que tantear un poco el seguimiento que tiene la concentración, en ver si efectivamente el profesorado está dispuesto a ir más allá y a plantear una jornada de huelga. Si no, pues bueno, también se seguirían haciendo cuestiones en los centros educativos, pero son cuestiones quizás que también son de alguna forma agresivas, porque influyen sobre el propio sistema educativo, en el sentido siguiente: si el profesorado, tal y como nos está planteando, decide no desarrollar
las skills, que son pues ese programa que se tiene para que el alumnado de alguna manera exponga públicamente el trabajo que realiza y aquello que aprende en la formación profesional, pues bueno, sería quitar una parte importante, ya no a la propia función del profesorado para preparar esto, sino del propio alumnado, que además se perdería un escaparate importante para publicitar o darle publicidad a esa formación profesional que tenemos en Canarias. Entonces, hay ese tipo de medidas más drásticas quizás porque afectan directamente en el propio proceso educativo del alumnado, pero que el profesorado está dispuesto a caminar por esa senda si efectivamente no se dan pasos en la mejora que se están solicitando. La manifestación del miércoles, esa concentración, va a ser solo de aquellos que estén dentro de Comisiones Obreras Canarias, les secundan algunos otros sindicatos. ¿Hay unidad al respecto ante este tema o cada uno va un poquito por libre? No, esto estamos hablando de unidad sindical, salvo el CSIC, que ha manifestado ya claramente que no va a estar trabajando en esta línea de unidad sindical. En este caso hay unidad sindical de todas las organizaciones que tienen presencia en el ámbito educativo de Canarias y bueno, pues todas están en este momento pues en esa línea. No obstante, hoy mismo más tarde tendremos una reunión en la que pues, tenderemos a valorar la última reunión que hubo con el viceconsejero el jueves pasado y también a un poco ir midiendo esas medidas de presión que se puedan seguir tomando de aquí en adelante. Bueno, por lo menos está habiendo diálogo, ¿no? Por lo que entiendo, lo que pasa es que, claro, bien indica que son a lo mejor medidas dilatorias, ¿no? Que no están viendo resultados que sean claros y de ahí que sigan ustedes insistiendo ante, no sé si esta ha sido también una de las respuestas del actual gobierno ante algo que, claro, nació en la anterior legislatura con otro gobierno. Sí, bueno, efectivamente, una de las explicaciones que se nos intenta dar es que el gobierno anterior quizás le dio demasiada muchas horas a la formación profesional dual para esos proyectos que tenían de formación profesional y que eso es imposible mantenerlo en el tiempo. Pero bueno, lo que estamos pidiendo como mínimo es, oiga, pero es que como empezamos el año pasado algunos cursos en primero con esa dinámica, al menos durante este curso manténgase esa misma dinámica en los cursos que estaban dentro de ese programa, de ese proyecto, ¿vale? No lo extienda usted al resto de grupos si es totalmente imposible y si fuera posible, pues bueno, al menos este año también ampliarlo a todos los grupos, pero nosotros estamos intentando ser también prudentes a la hora de las medidas que estamos pidiendo de adaptación, puesto que el mismo viceconsejero de Formación Profesional nos decía el otro día, y lo decía públicamente, que quería hacer cirugía en la formación profesional, pues bueno, dentro de esa cirugía le estamos planteando algunas medidas paliativas que podrían ayudar a resolver el problema, que no son medidas mayores, como nos hubiese gustado desde el principio, pero que al menos pueda resolver el problema. ¿Por qué? Porque somos conscientes también que con esta dilación que ha habido en el procedimiento negociador, estamos ya en un momento del curso en la que echar abajo todos los horarios para volver nuevamente a realizar otros horarios nuevos, pues va a ser complicado. Entonces, pues oiga, ponga usted estas medidas que le estamos planteando, que no supone echar abajo los horarios, pero que sí le da un margen de horas al profesorado, como por ejemplo poner profesores de apoyo en los centros para que estos asuman algunas de esas horas de más que está asumiendo el profesorado actualmente y así, pues bueno, esa es una medida. Otra medida sería lo que le decía de intentar mantener al menos en los segundos las horas que venían con el programa o proyecto anterior y algunas medidas más que en esa línea se podrían ir produciendo. Que sin resolver el problema globalmente, pues es cierto lo que también dice el viceconsejero, y ahí estamos de acuerdo, en que deberíamos sentarnos en una comisión técnica donde haya personas que entiendan realmente lo que está ocurriendo en la formación profesional en Canarias y que se pueda de alguna manera llegar a un acuerdo de medidas a medio y largo plazo, pero siempre buscando una opción o solución a menos a los problemas principales que estamos viendo durante este curso escolar 24-25. Bueno, vamos a ver qué ocurre, que por cierto, decía también José Ramón Barroso, ¿no? Que hubo esa reunión la pasada semana, pero no sé si es la misma reunión en la que el STEC, el otro sindicato, se ha quejado por lo que consideran una actitud machista por parte del viceconsejero, algo que desde la Consejería de Educación pues han negado. Conoce, entiendo el caso, ¿no?
Sí, conozco el caso, pero también he de decir que no estaba presente en la reunión, ¿vale? Entonces estoy hablando en nombre de los compañeros de Comisión Obrera que estuvieron en la reunión. Yo en este caso lo que aconsejaría a la compañera, y la compañera debe de saberlo porque su sindicato también se lo tendría que haber dicho, es que hay unos pasos, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, para si ha ocurrido lo que se está comentando, pues que se atienda. Por ejemplo, está el iniciar el protocolo de acoso, en este caso por motivos de género, en el ámbito de la función pública, pero también está la posibilidad de denunciarlo ante la inspección educativa, que se abrirá un expediente de averiguación de causas y, si se estima oportuno, pues se abrirá el correspondiente expediente disciplinario al viceconsejero. Yo entiendo que lo primero es dar esos pasos, si efectivamente ha ocurrido lo que ha ocurrido. Además, sería muy fácil demostrar porque todas las reuniones que hacemos están grabadas y, por tanto, si ha habido o se ha cometido algún tipo de infracción, pues evidentemente ahí se puede ver si ha sido así o no. Entonces, pues, Claro. bueno, yo entiendo que deberíamos ir por ahí en pos de defender precisamente la visión que ha tenido la compañera, porque claro, también a veces son, en este caso, al tratarse de situaciones como las que se trata, pues de visiones propias, y esas visiones propias se han quedado reflejadas en la grabación, pues yo creo que no habría ningún problema para que se resuelva favorablemente Sí. hacia la compañera. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le contaron sus compañeros de comisiones obreras que Hombre, estaban presentes? en principio los compañeros no detectaron nada extraño, simplemente como en otras ocasiones el viceconsejero se dirige al portavoz habitual del sindicato STEC para confirmar que la posición del sindicato es la que estaba trasladando la compañera. Esto suele ocurrir con muchísima frecuencia en las reuniones en las que suele haber un portavoz y aunque otro compañero del sindicato esté estableciendo pues, una posición, pues siempre se pregunta al portavoz si efectivamente es esa la posición definitiva o final del sindicato o no. Entonces, pues Claro. bueno, según me cuentan, ellos lo vivieron así, ¿no? No quiero decir Sí, sí, con sí, que esto, fuera así. que no haya ocurrido lo que la compañera está planteando, ¿vale? Sí, sí, que realmente, como bien indica, pues bueno, no hubo a lo mejor presuntamente ningún tipo de denigración, ¿no? Por parte de quien hablaba, sino simplemente se dirigía al portavoz como siempre hacen con todos los portavoces y poco más. Pero bueno, veremos, como bien indica José Ramón Barroso, si está todo grabado, pues lógicamente ahí se podrá dilucidar y resolver el caso. Por otro lado, también importante y curioso, ¿no? Y llamativo que sigamos hablando de educación y el presupuesto que no llega al 5%. Pero es que resulta, hoy vemos una reunión del ministro Ángel Víctor Torres con la plataforma del 5% en educación, pero en su momento también siendo presidente tampoco se cumplió pues esa norma que está recogida por ley. No se puede denunciar un gobierno que no cumple la ley propiamente cuando el 5% es algo que tiene que estar dentro de un presupuesto en educación. Hombre, a ver, este es un tema que a nosotros nos duele mucho porque se luchó mucho con ese pacto político, social y económico por la educación que trajo o fue el fruto precisamente de la ley de educación de la ley de educación en universitaria canaria, fue fruto de ese pacto. Y tras ese pacto y tras esa ley, resulta que uno de los objetivos principales era mejorar la calidad educativa mediante la inyección económica, esa inversión educativa que todos queríamos y que en aquel momento apuntaba a que debería ser mayor al 5% o al menos el 5% del PIB canario para poder afrontar los retos del sistema educativo en Canarias. Bueno, eso nunca se ha cumplido. Desde el minuto 1 hasta ahora no se ha cumplido. Ya en el 2025, decía al principio del curso, llevaremos 11 años de incumplimiento de la Ley Canaria de Educación en cuanto a inversión se refiere y por tanto, pues bueno, esto es en la pescadilla que se muerde la cola. Aquí nadie le quiere meter mano al asunto, ni unos ni otros, porque no podemos decir que sea cuestión de gobierno. Hemos tenido gobiernos distintos y ninguno ha cumplido con ese objetivo, con ese mandato de la Ley Canaria de Educación y estamos viendo que al final vamos a seguir en las mismas, cuando ya en otras comunidades autónomas, incluso aquí en Canarias, deberíamos estar pidiendo incrementarlo al 6% o más
resulta que nosotros seguimos estando en el 4,2% y posiblemente, por lo que decía el propio consejero Puri Suárez, que decía que, hombre, que era inasumible que el consejero diga estas cosas o las suma ya desde este momento, que no íbamos a subir más del 4,2, sino en todo caso bajar al 4 y como mucho haría un esfuerzo para mantenerlo en el 4,2 en el año 2025. A mí esto me parece un poco vergonzoso que los gobiernos de Canarias denigren la educación de esta manera. Y bueno, y los actos de buena fe y las fotos quedan bien siempre en cualquier momento, pero como bien dice el señor Ángel Víctor Torres, estuvo en el mandato anterior presidiendo el gobierno de Canarias, a la Consejería de Educación se le solicitó en multitud de ocasiones y al propio gobierno también ese incremento de los presupuestos educativos hasta el 5% y en ningún momento se llegó tampoco al 5%, se hizo alguna modificación, pero también recuerdo que en aquel momento bajó mucho el PIB y aunque pareciese que nos estábamos acercando al 5%, la inversión era inferior a la que se tendría que haber planteado, ¿vale? Entonces, claro, digo, sí, es que me estoy acercando al 5%, pero claro, que el PIB si bajó un 1 o un 2%, resulta que tampoco es que esté invirtiendo más en educación, sino que, bueno, que es verdad, estoy más cerca del 5% porque el PIB ha bajado unas cantidades bastante importantes por aquello de la pandemia. Entonces, bueno, aquí ese juego que tenemos con el sistema educativo y con la inversión en educación me parece grave y efectivamente, hombre, se trata de una ley y por eso no se puede atacar directamente la ley, porque nosotros pues no podemos, tendrían que ser instancias superiores, el propio Parlamento de Canarias, 2/3 de sus miembros o lo que fuese, pero claro, esas aritméticas parlamentarias nunca se van a dar como para que ellos mismos puedan impugnar o en este caso demandar el hecho de que no se está cumpliendo una ley que se ha aprobado en el propio Parlamento. La verdad es que es llamativo. Yo no sé qué opina José Ramón Barroso de por qué no se invierte más en educación cuando a lo mejor vemos que para, no sé, otras áreas, pues sí se invierte mucho más y siendo un pilar fundamental de una sociedad civilizada el tener una buena educación. ¿Por qué no se invierte más en educación? Pues mire, sinceramente lo desconozco. Además, muchas veces perdemos la memoria histórica, pero yo les recuerdo que en el año 2000, 1999, 2000, se invertía en educación aproximadamente el 31% de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ahora estamos en torno al 20%, 20-21% aproximadamente de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo para que aproximadamente un 10% se haya derivado a otras áreas distintas a la educativa? Pues no lo sé, pero sí que sabemos que la mejor de las inversiones es la que se hace en educación. ¿Por qué? Porque es la que sirve para prevenir muchísimas otras cuestiones. Con educación, pues prevenimos cuestiones de salud, con educación prevenimos cuestiones de violencia, con educación prevenimos tantas y tantas cuestiones que al final decimos que esta es la inversión más importante porque al final es la que te genera la posibilidad de poder invertir menos en otras cosas porque vas a tener menos problemas en esos otros ámbitos y te permitiría, en todo caso, esa disminución de presupuestos en otros. Pero aquí se ha hecho justo lo contrario. En estos últimos 24 años ya, pues lo que hemos hecho es ir desinvirtiendo en educación e irlo derivando a otro tipo de cuestiones. Y pues bueno, es verdad que es necesario en todos los ámbitos. Yo no quiero que a la sanidad pública se le quite dinero porque es verdad que la necesita, pero bueno, a lo mejor hay otras partidas que sí es verdad que habría que intentar ver qué es lo que está pasando y por qué se deriva tanto dinero hacia esos sectores y no tanto y no tanto se invierte en la educación. Bueno, y otro de los temas también para ir acabando importantes es la falta de vivienda para profesores, ¿no? Nos hemos encontrado con quejas, por ejemplo, en el Ayuntamiento de la Frontera en el Hierro, el propio alcalde decía, bueno, es que para que vengan a dar clase por aquí, ¿dónde acaban si no hay vivienda? Eso hablando de islas periféricas, pero entiendo que es un problema ya que se ha extendido a todo el archipiélago, ¿no? Sí, el problema de los activos es otro de los problemas que estábamos nosotros denunciando desde el principio del curso y desde muchos años atrás, que ya veíamos la deriva que estaba tomando la vivienda en Canarias. De hecho, bueno, ayer hubo unas grandes manifestaciones a nivel de Estado en algunas ciudades de algunas comunidades autónomas en las que se ve que es un problema ya a nivel nacional, no es un problema únicamente canario. Pero bueno, hablando del problema canario, pues nosotros hace ya años también venimos planteando algunas alternativas a la Consejería de Educación y al Gobierno de Canarias
para, de alguna manera, desatascar el problema en el ámbito educativo. Porque es cierto que cuando una persona que vive en Tenerife, que vive en Gran Canaria, la manda a hacer un horario parcial de 6 horas en el Hierro, con las dificultades ya por sí que se tiene para poder obtener o conseguir una vivienda durante todo un curso, con ese salario es imposible mantener una vivienda en el Hierro, o en Lanzarote, o en Fuerteventura, en cualquier isla no capital isla. Y esto, de alguna forma, pues está suponiendo un problema grave. ¿Nosotros qué le hemos planteado al gobierno para resolver esto? Pues mira, resulta que tenemos unas preciosas residencias escolares, algunas de ellas cerradas, que se podrían rehabilitar por un coste bastante mínimo, y que podría ayudar a que el profesorado, al menos cuando llegue a la isla, tenga un sitio donde ir, donde quedarse unos días, no digo que para todo el curso, pero al menos unos días, con la intención de buscar esa vivienda. Si pudiese ser para todo el curso, que también cabería la posibilidad, pues aún mejor, porque sería un espacio compartido entre compañeros y compañeras, que además muchos de ellos a lo mejor hasta estarían trabajando en el mismo centro, y que de alguna manera serviría también para esas coordinaciones necesarias que muchas veces también fuera de horario laboral se suelen dar de manera natural, ¿no? Pero bueno, eso sería una de las medidas. Otra de las medidas también, recordamos que tenemos aulas o centros de colegios unitarios rurales que han quedado en desuso también, que se han cerrado y que siguen estando vacíos, que también se podrían habilitar como casas para el profesorado, como las había anteriormente y las sigue habiendo también en desuso o cerradas, las casas del maestro en algunos municipios alejados, donde cuesta también mucho más el conseguir vivienda. Y así sucesivamente pues le hemos ido planteando otras medidas, como poder llegar a acuerdos con recintos hoteleros y demás, para tener unos precios asequibles para el profesorado en alojamiento, aunque sea temporal, como le digo, para esas primeras semanas en las que tiene que moverse, tiene que hacer su trabajo, pero tiene además, por otro lado, que estar buscando la fórmula de obtener ese alojamiento con mayor tiempo o más para todo el curso. Y bueno, pues este tipo de cuestiones pues ya las hemos planteado en varias ocasiones, en varios años anteriores, y por un oído entra y por otro sale, por lo que estamos observando. Claro, llegará un momento en el que a lo mejor pues esos profesores rechacen la plaza porque no les sale rentable, ¿no? Si tengo que desplazarme a una isla, me cobran 1.200 euros por un alquiler y luego, pues, no sé, lo que cobre no me da ni para vivir ni para comer, pues a lo mejor pues rechazo esa plaza, ¿no? Sí, está ocurriendo ya. Hay muchos profesores que lo están denunciando. Sobre todo, recordemos que nosotros tenemos unas listas de empleo donde también hay mucha gente que viene de la península, y que cuando le planteas esa posibilidad y sabe por otros compañeros que ya están en la isla las dificultades residenciales o alojativas que tienen en esa isla, pues no vienen directamente. ¿Y eso qué es lo que conlleva? Eso conlleva que se sigan produciendo nombramientos fallidos una y otra vez. Y claro, cada nombramiento lleva al menos 48 horas o 72 horas de espera para que se incorpore esa persona. Si esa persona no se incorpora, tiene que volver a entrar esa plaza al bombo para que vuelva a nombrar a otra persona, y así sucesivamente la sustitución se va retrasando sin edie, y claro, genera un problema para el centro y sobre todo para el alumnado, que no está recibiendo la atención que debería recibir en ese tiempo en el que se produce la incorporación de ese profesorado. Por tanto, el tema alojativo no es un tema baladí, es un tema que hay que trabajar, y que hay que trabajar desde todas las administraciones públicas con muchísimo esmero para intentar solucionarlo, porque no solamente lo tenemos en el ámbito educativo, sino que trasciende, ya digo, del ámbito educativo al resto de sectores. O sea, hay gente que ya para trabajar en un hotel o para trabajar en cualquier otro sitio, en cualquier otra administración pública, están en la misma situación. Por tanto, esto está generando incluso que haya gente viviendo en caravana, viviendo en furgonetas, porque para poder mantener el trabajo, para poder tener un trabajo, tienen que estar en una situación precaria en cuanto a la residencia, en cuanto a poder estar eh, alojado adecuadamente en la isla correspondiente donde tiene ese puesto de trabajo. Bueno, está claro que son muchísimos detalles importantes, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Veremos también cómo se desarrolla ese presupuesto, pero entiendo que ustedes ven es muy difícil, ¿no?, que se alcance el 5%, ni siquiera que se supere, y teniendo en cuenta todas estas reclamaciones, pues menos todavía, ¿verdad? Hombre, efectivamente, porque en todos los momentos nos ponen las pegas del dinero. O sea, la formación profesional no la podemos resolver ya de inmediato, porque las cuestiones que estamos pidiendo suponen incremento de plantilla, incremento de profesorado, por lo tanto, incremento de dinero.
Entonces no se puede resolver. No se puede resolver la enseñanza de 0 a 3 años porque resulta que tenemos problemas económicos y claro, no podemos establecer o incorporar muchas más aulas públicas o oferta pública porque supuestamente pues, no hay dinero. Y así sucesivamente. Los comedores escolares no los podemos hacer internos, no los podemos hacer propios del centro, de iniciativa propia, sino que la tenemos que seguir manteniendo con iniciativa privada para poderlo mantener. Y así una y otra cosa que nos va generando por los problemas. Los auxiliares educativos que están trayendo muchos problemas también ahora mismo porque están externalizados, anteriormente eran dependían de la propia consejería, pues están trayendo problemas precisamente por eso. Y bueno, y así una tras otra vamos viendo cómo al final se acaban externalizando la mayoría de los servicios que dejan de depender directamente de la Consejería de Educación porque no tienen ese peso sobre el personal que subcontrata otra empresa y que al final lo que va haciendo es empeorando la calidad del servicio que se presta a nuestros jóvenes, a nuestros chicos y chicas. Bueno, pues estaremos muy atentos a todas esas concentraciones, reuniones y avances y les deseamos la mayor de las suertes a todos los profesionales del sector educativo y agradecemos a José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias, que nos haya atendido en el día de hoy.